Buenos días. Siguiendo con los vídeos que estábamos poniendo de repaso de contenido, ¿vale? Hoy nos vamos a fijar en los determinantes, algo que hemos hablado ya cantidad de veces, lo hemos explicado cantidad de veces, lo que son los determinantes. Son palabras que determinan, que dan información acerca de un sustantivo, ¿vale? Distintos tipos de información. Por ejemplo, pueden servir solamente para presentar el sustantivo. Presentarlo, decir que está ahí, decir que después de esta palabra viene un sustantivo. Pueden expresar distancia, la distancia a la que está un objeto, una persona o un animal. Pueden decir también de quién es el sustantivo, es decir, pueden indicar la posesión, quién posee ese sustantivo, o pueden expresar también la cantidad. Cada uno de estos aspectos del sustantivo es expresado por un tipo de determinante concreto. Vamos a ver cuáles son uno por uno. Los artículos son los que sirven para presentar al sustantivo. Los que expresan la distancia son los llamados demostrativos. Los que indican posesión, los que indican de quién es el sustantivo, son los posesivos, y los que indican la cantidad son los numerales y los indefinidos. Vamos a verlo con ejemplos concretos, ¿de acuerdo? Vamos a escoger un sustantivo, por ejemplo, el sustantivo libros, que ya sabéis que me gusta mucho. Pues vamos a aplicarle distintos tipos de determinantes, por ejemplo, el artículo. Podemos decir el libro, o los libros en este caso, porque está en plural. Tiene que haber concordancia siempre entre el determinante y el sustantivo al que acompaña. Los libros. Un demostrativo, que son los que expresan distancia. Pues podemos ponerle, por ejemplo, estos libros. Expresa distancia de cercanía en este caso. Igualmente, concordancia en género y número. Posesivos. Podemos decir de quién son los libros, es decir, vamos a decir que son nuestros libros. O también podemos decir cuántos libros hay. Es decir, podemos usar numerales, determinantes numerales. Por ejemplo, 5 libros o... ¿Vale? De una forma más imprecisa, podemos decir que hay alguna cantidad de libros, pero sin decir exactamente cuántos concretamente. Por ejemplo, algunos libros. Yo creo que es bastante fácil. Estos son básicamente los tipos de determinantes que hay. Vamos a ver ahora, uno por uno, cómo se dividen, cómo se clasifican. Bien, empezamos con los artículos. La RAE no se pone muy de acuerdo, no deja muy claro si los artículos son un tipo de determinante o son una categoría aparte de palabra. En cualquier caso, nosotros los vamos a incluir dentro de los determinantes como se ha hecho siempre. ¿Vale? Pues hay dos tipos de artículos, los determinados y los indeterminados. ¿Vale? Los determinados son el, la, los y las, que son para referirnos a objetos, a sustantivos que ya conocemos. Y los indeterminados, perdón, son un, uno, unos y unas, que son para referirse a sustantivos, pues eso, indeterminado, como su propio nombre indica. Seguimos con los demostrativos, de los que hay tres tipos. Los demostrativos, recordamos, que indicaban la distancia a la que estaba un objeto, o una persona o un animal, un sustantivo en cualquier caso. Estaban los de cercanía, que son los de distancia media, y los de lejanía. Bastante fácil, ¿verdad? Este, esta, estos y estas. De distancia media, ese, esa, esos y esas. Y los de lejanía, aquel, aquella, aquellos y aquellas. Muy fácil también. Seguimos con los posesivos, de los que también hay una serie de clasificaciones. En primer lugar, aquellos objetos que tienen un solo poseedor, pertenecen a una sola persona, y los que pertenecen a varios poseedores.
los que pertenecen a un solo poseedor son mi, tú, su, etc. Mío, mía, tuyo, tuya, etc. Los que pertenecen a varios poseedores, pues nuestro, nuestra, vuestro, vuestra, suyo, suya, y con sus distintas variantes de número. ¿Vale? También en plural, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras, etc. ¿Vale? De esto hay muchas variantes. Pero básicamente se dividen en cuando el objeto lo posee una sola persona o varias. Y por último, para expresar cantidad tenemos tanto los numerales como los indefinidos. Numerales hay dos tipos, ya sabéis, los cardinales y los ordinales. Los ordinales son los que expresan el orden dentro de una serie de objetos o personas. Es decir, primero o primer, segundo, tercero, etc. Con sus también variantes de género y número, primero, primera, primeros, primeras. Y los cardinales, que no son más que aquellos determinantes que expresan la cantidad exacta de objetos, personas, etc. 1, 2, los números en general, ¿vale? 3, 4, así ad infinitum, hasta el infinito. Y por último tenemos los indefinidos, que son aquellos determinantes que expresan una cantidad, pero de forma imprecisa, no diciendo exactamente cuántos hay, como los cardinales. Y aquí están palabras como muchos, muchas, pocos, pocas, bastantes, algunos, varios, demasiado, hay muchísimos indefinidos. ¿De acuerdo? Muchos. Vamos a ver entonces cómo se analizarían estos determinantes cuando van acompañando un sustantivo, por ejemplo, en una oración. Por ejemplo, el edificio. Pues él, ya hemos dicho que la RAE no deja muy claro si él es un determinante o un tipo, una categoría aparte de palabra. Nosotros lo vamos a seguir incluyendo los determinantes. Diríamos que es artículo determinado masculino y singular, en concordancia con la palabra edificio, con el sustantivo edificio, que también es masculino singular. Tiene que haber concordancia, ya sabéis, si fuera edificios, tendría que acompañarlo el artículo los, en plural. Si dijéramos aquel monte, pues aquel igualmente sería un determinante demostrativo, porque indica distancia, de lejanía, y también masculino singular, al igual que el sustantivo monte. Si digo nuestras tareas, pues nuestras sería un determinante posesivo, varios poseedores, femenino, plural. Y aquí habría que añadir primera persona también. Nuestras, primera persona del plural. Primera persona. Lo de varios poseedores ya implica que es del plural. 5 cuadernos. Pues el determinante 5 es un determinante numeral cardinal. Primera pregunta. Pues primera sería un determinante numeral ordinal. Como veis, es bastante fácil. Y por último, un indefinido. Bastantes cajas. Bastantes, solamente determinante indefinido. Aquí tenemos que hacer una aclaración porque se suelen confundir algunos indefinidos, muchos indefinidos se suelen confundir con los adverbios. Por ejemplo, tenéis que tener claro que los determinantes siempre tienen que coincidir en género y número con el sustantivo al que acompañan y siempre acompañan un sustantivo. Por ejemplo, los determinantes o las palabras mucho, poco, bastante
A veces parece que son demostrativos, pero en realidad son adverbios. Por ejemplo, esto quiero que lo tengáis muy claro porque es un lioso, ¿vale? Si yo digo Juan corre mucho, aquí mucho podríamos pensar que es un determinante, pero no. Mucho está acompañando en este caso a un verbo, por lo tanto es un adverbio, te dice la cantidad que corre Juan. Otra cosa es que yo dijera Juan corre mucho tiempo. Aquí la palabra mucho está acompañando a tiempo, ¿vale? Y coincide en género y número. Mucho tiempo. Es un determinante aquí. Dependiendo de la palabra que acompañe, puede ser un determinante o un adverbio. ¿De acuerdo? Y eso lo podemos averiguar claramente si cambiamos el sustantivo y lo ponemos, por ejemplo, por otro sustantivo en plural. Es decir, si yo cambio la palabra tiempo, como voy a hacer ahora, o por ejemplo, kilómetros, me veo obligado a cambiar el número del determinante. Juan corre muchos kilómetros. Ahí ya nos estamos dando cuenta de que es un determinante porque está acompañando a un sustantivo y no a un verbo.